Saludos amigos, en la continuación del espacio de cara al elector que el Listín Diario ha abierto para que los candidatos al Senado de la República, no solamente de la urbe de Santo Domingo, de la capital, sino de otras provincias importantes, comparezcan y expongan sus ideas que tienen acerca de cómo organizar un país, cómo actualizar sus leyes, en definitiva, sus programas de trabajo, si llegan al Congreso Nacional. En esta oportunidad nos acompaña Vinicio Castillo Semán, que es el candidato a senador por el Distrito Nacional de la Fuerza Nacional Progresista y también del Partido Reformista, que en este caso van aliados. No tengo que dar muchos detalles sobre las credenciales de Vinicio Castillo Semán. Tiene una larga trayectoria en la vida política dominicana y también es columnista regular de nuestro periódico Listín Diario. O sea que usted está aquí en su casa. Así me siento, así me siento. Ante todo, para mí es un honor estar aquí en el decano de la prensa nacional, un periódico como dice su director, mi distinguido amigo Miguel Franjul, al cual me siento unido históricamente por mil razones y donde escribo hace más de 20 años. Y acompañado de una nueva generación de periodistas y de colaboradores que he visto hoy aquí, que me ha dejado bien impresionado también. Vinicio, tú tienes mucho tiempo en la actividad política, has podido ser testigo, ¿no?, de muchas oscilaciones en el panorama político, y ahora nos encontramos justamente en una etapa que yo creo que está siendo marcada por muchos cambios en muchos sentidos. O sea, primero, por el hecho de que hay una generación, sobre todo que con capacidad para votar, pero una generación que tiene una mentalidad distinta, una generación que ve el futuro desde otras latitudes, desde otras como visión. Entonces, a ese electorado joven, a esta nueva generación, ¿qué puede ofrecerle Vinicio Castillo Semán si llega a ser senador del Distrito Nacional? Ante todo, Miguel, el reto de las nuevas generaciones, de las juventudes, es que esos cambios que lo da la tecnología, lo da el paso del tiempo, no sufra el apego a los valores que le dieron origen a esta nación y que ha fortalecido esta nación durante siglos. Los jóvenes tienen que asimilar estos cambios, pero teniendo esos valores, sobre todo de patria, que no pueden jamás perderse. Y los valores cristianos de vida y familia, los valores culturales que le dieron y le han dado fortaleza a esta nación desde su mismo inicio. Yo creo que ahí está el mayor reto de ese cambio generacional que se está operando a una velocidad también en la parte, diríamos, de la gran profusión de información que nos llega de fuera, que impacta en la formación de nuestros jóvenes, en la escuela, en la formación de la escuela, la formación en el hogar, la paternidad, por ejemplo, la autoridad de los padres sobre sus hijos, es un elemento esencial que está enfrentada hoy a una agenda extranjera que quiere borrar todo lo que conocemos como valores de vida y familia, la quiere borrar. Esa agenda extranjera nosotros hemos sido desde el Congreso Nacional, yo fui diputado y es uno de los elementos esenciales que tendría mi rol en el Senado de la República, de ser un guardián de que esos valores fundamentales de este país no sean barridos por esa corriente internacional que quiere hacer tabla rasa de todo
de todos esos valores y al mismo tiempo de borrar paulatinamente todo lo que tenga que ver con los afectos y los vínculos con la patria, con nuestros héroes, con nuestra historia gloriosa. Todo eso evidentemente está en juego en este proceso, ha estado en juego en los últimos años y yo creo que es uno de los labores fundamentales. La juventud específicamente, ¿qué propongo para la juventud? Estoy en los barrios de la capital, estoy viendo los jóvenes, muchos jóvenes, cuál es el problema fundamental ahora mismo, del que poca gente habla, pero es lo que está corroyendo más la juventud de nuestra, la droga, el microtráfico en los barrios. Nuestros jóvenes están tristemente, muchos de ellos atrapados. Porque hay desempleo también. Desempleo y sobre todo hay un tema en sus horas, diríamos, de ocio. No hay es uno de mis proyectos que quiero plantear aquí, el tema de cómo combatir, cómo alejar a los jóvenes de la droga, sobre todo en esa edad de adolescencia. Yo estoy planteando un proyecto de ley donde el sector privado, las empresas que están distribuidas en todo el país, se le dé por ley el mismo tratamiento que se le da en la ley de cine. Me explico, que las empresas puedan invertir en instalaciones deportivas, campos de fútbol, canchas de basquetbol, escuelas de teatro, y que puedan con dinero privado hacer esas inversiones como una responsabilidad social, pero que el Estado les reconozca esos gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Eso existe. No. Eso existe, pero en gran medida no se ha enfocado todavía. No hay una ley en proyecto de fondo como específica, y creo que es la manera de hibridar el sector privado con el desarrollo en nuestros barrios, en nuestros campos, que eso se pueda diseminar con patronato, integrando la parte comunitaria y darle a la juventud esa que está todavía estudiando, darle en ese enfoque del deporte sano, de que no esté en sus horas de ocio en otras actividades. Igualmente el desempleo. Sí, pero antes de tocar ahí, para que no se nos vaya muy lejos en el análisis, tú hablas de corrientes que presionan, interfieren para establecer una agenda que va contravía de esos valores tradicionales que tú has señalado. Pero no se puede ocultar, Vinicio, la realidad de que independientemente de la influencia de esas corrientes, en la generación actual gravitan una serie de elementos que tú podrías considerar que son muy determinantes. Primero, hay ahora mismo un gran segmento cuya formación y educación está bajo cuestionamiento, porque hay deficiencias en las escuelas y también hay mucha descomposición de hogares. Es decir, que ahora mismo la base fundamental de la escuela y de la educación están en crisis. En crisis, están resquebrajadas. Entonces, fuera de esto, como te digo, los jóvenes tienen ahora unas prioridades distintas a las que habían antes. Entonces, ¿cómo desde el Congreso de la República se puede lograr que haya, digamos, un esfuerzo más firme y serio del Estado, también, como tú dices, de las empresas privadas, para fortalecer eso que se ha perdido, en materia de educación, bueno, en nuevo currículo y ahora que viene inteligencia artificial? En materia de educación lo hemos planteado, incluso en los debates, el déficit en la calidad de la educación dominicana. Sí. No podemos aspirar a tener una buena educación para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes, si en los profesores está el fallo fundamental. Yo estoy planteando la creación de una escuela de maestros. Aunque existe un instituto de formación de maestros ya
digamos, pulidos en el oficio. Existe, pero faltan maestros. Pero faltan maestros de maestros, es lo que falta. Okay. Maestros de maestros. Y estoy planteando si es necesario importar o contratar fuera del país especialistas maestros de maestros para formar profesores. Creo que debe ser una alternativa. Porque el ADP ha logrado grandes conquistas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del bienestar de los profesores, pero hemos visto que cada vez que se hace un esfuerzo por mejorar o exigir a los profesores calidad, rendimiento, se viene un choque de ADP en defensa de la clase. Y eso obviamente traba y es un muro de contención a que puedan avanzar los planes de elevar la calidad de la educación de la República Dominicana. Y si no tenemos buenos profesores, no podemos aspirar a tener buenos alumnos. Es un tema axiomático. Claro. Entonces, tenemos un 4% que ha destinado millones de pesos en la educación y, sin embargo, los avances han sido totalmente desconcertantes lo que ha ocurrido. Ahí obviamente está la juventud, el eje para darle a nuestra juventud un futuro mejor y una preparación está en esa base. En realidad uno es hoy y ha sido en la vida pública lo que nuestros profesores formaron en las aulas cuando éramos niños y adolescentes. Claro. Yo siempre recuerdo con mucho cariño y siempre lo digo al padre Antonio, al hermano Antonio. Yo estudié en el San Juan Bautista. Y me imagino que tú eres un niño bien tranquilo. Muchas de las... ¿Verdad? Era problemático. Era que no era revoltoso. Era disciplinado, es decir, porque había realmente una disciplina y un criterio, ¿no? de respeto y de autoridad, que es precisamente lo que se ha perdido. Y es en gran modo uno de los problemas fundamentales. Y aparte de ese problema está que una vez los jóvenes salen de sus estudios o se gradúan, no tienen, ahí viene el tema de los trabajos, del tema de los emprendimientos. Yo entiendo que debe haber, y es una de mis propuestas, hay que facilitar y crear todo un mecanismo de que los emprendedores puedan tener una facilidad de iniciar negocios con toda una política del Estado para hacerlo. No se puede hacer, es una de mis propuestas para las juventudes, sobre todo las más pobres, el Internet, el libre acceso al Internet, lo estoy proponiendo en los barrios pobres para educación. En otros países se está desarrollando programas con éxito donde los estados pueden darle libre acceso a la gran población económicamente excluida para prepararse y tener... Eso es conectividad. Con la conectividad... Si no hay conectividad, de nada valen las tecnologías. Ya incluso mundialmente se considera un derecho humano universal el derecho, el acceso a Internet. Ya se está considerando como un derecho humano. Y se está considerando que ninguna lucha contra la pobreza puede prosperar si no hay una conectividad total para esas millones de sumergidos que no tienen la posibilidad de acceder. Como nosotros lo tenemos. Aún con la conectividad, aún con el acceso a, digamos, aplicaciones de Internet para manejarse, está gravitando un problema serio en el mundo, y es lo que se le puede llamar la alfabetización digital, que está creando una brecha entre los que la manejan y los que saben y entre los que no. Entonces, ese es un punto también de desigualdad. Claro, y que acentúa también la pobreza. Claro. Y ya también hay otros, la tecnología ha avanzado tanto que tú puedes limitar esos accesos para que no sean desviados a otros temas. Es decir, puede haber un acceso para educación, para información constructiva
y evitar que esos accesos, como ha ocurrido también, se puedan desviar para pornografía o para contenidos nocivos para la formación de los jóvenes o de los niños. Tal vez Melanie, como es joven, puede reflejar más inquietudes que yo frente al panorama aquí. Pero tú te das cuenta, lo que es para uno el acceso al Internet, incluso para cualquier duda que uno tenga en su vida diaria, es la ventana de estar conectado a ese universo de información. Es increíble. Entonces, tú tienes a millones de gente que no puede hacerlo. Claro. Entonces, le estás creando una desigualdad en cuanto a su desarrollo futuro. ¿Por qué? Nosotros tenemos mucha gente inteligente en esos jóvenes de esos barrios, que lo único que le falta es tener ese acceso y obviamente una ayuda integral del Estado que lo pueda guiar como una política, diríamos, global, no individualista, no asistencialista. Y yo siempre uso la frase: no me des el pescado, enséñame a pescar. Nosotros tenemos que, más que la política asistencial de darle una dádiva o una ayuda a una persona, es darle las herramientas para que esa persona pueda desarrollarse. Y no se va a poder desarrollar si está sumergido en un mundo de ignorancia. Claro, Vinicio, usted ya menciona el tema de las drogas en las calles dominicanas y el libre acceso al Internet. ¿Qué otros temas de interés nacional, qué otras preocupaciones usted percibe en esas visitas que usted ha realizado aquí a las calles del distrito? El otro tema que es central, que tiene que ver con la delincuencia, que es que en nuestro sistema el agresor, el imputado, tiene un abogado de oficio pagado por el Estado Dominicano. Defensor público, ¿no? Que yo recojo en los barrios. La gente me dice: doctor, ¿y para qué voy a ir a poner querella? ¿Para qué? Si yo no tengo dinero para darle seguimiento a los casos. Si me atracan, si me matan un hijo, si se meten en mi casa, ya el sistema, si tú no tienes un abogado que le dé seguimiento a los casos, simple y llanamente los casos se caen. El agresor al otro día está en la calle con posibilidad de volverme a agredir. Intimidar. Y los fiscales, tristemente, cuando ve que no hay una parte civil constituida, un actor civil, una víctima que le da seguimiento a los casos, simple y llanamente los archiva. ¿Qué yo estoy proponiendo? Que el abogado de oficio de las víctimas pobres, cuestión de igualar cuando una persona pobre en los barrios de la capital o en cualquier parte del país que no tenga recursos, obviamente, para pagar a un abogado, sea víctima de un hecho grave, porque tampoco es para, no sería viable para cualquier pendencia, sino para un hecho grave que represente un crimen, algo grave, esa persona tenga la posibilidad de tener por ley un abogado de oficio que esté en condiciones de seguir su caso. Eso no solamente va a ayudar a nuestra gente pobre a tener una defensa, sino que ayuda al sistema de procesal penal en la lucha contra la delincuencia. ¿Por qué? El 80% de los atracos, de los robos, de los hechos delictivos lo cometen personas que tienen 6, 7, 8 casos, reincidentes sobre casos similares, que salen a la calle precisamente porque al no tener un seguimiento de la víctima, le dan una fianza y más nunca vuelven al tribunal. Y esos casos, por eso ustedes ven que cada vez que apresan uno que tiene, cuando van a los archivos hay 3, 4, 5 casos similares. Es decir que esa es una propuesta concreta que también estamos haciendo de crear por ley el abogado de oficio de las víctimas. Hay otro aspecto. Ahora, perdón, antes de entrar ahí, bueno, aparentemente los proyectos de leyes son muy plausibles. Ustedes los candidatos dicen, vamos a hacer esto, y la gente entonces procesa que una medida como esa, una iniciativa como esa,
podría cristalizarse, pero ¿qué resulta? Que entonces aquí viene una fase crítica de todo este andamiaje de buenas iniciativas, y es el Congreso mismo. O sea, los congresos, dependiendo de la composición, del control que tengan los partidos, priorizan una cosa o no. Entonces, tú que has estado en la Cámara de Diputados, o sea, mira, a veces resulta como tan difícil. Mira, impulsar buenos proyectos y si te los reciben, también duran mucho. O sea, así como hay justicia denegada y demorada, así también hay muchas leyes demoradas. Mira, hay aspectos donde iniciativas, voy a poner mi propio caso. El muro. El muro, me recuerdo. Como era mi primera iniciativa cuando llegué a ser diputado, sustituyendo a mi hermano Pellegrín en el 2014, mi primera iniciativa fue el muro en la frontera. Eso generó, ustedes recuerdan, un debate, eso fue antes de Trump, eso fue aquí. Sí. Generó un gran debate nacional. La clase política me rechazó esa propuesta. Muchos sectores entendieron que era una idea extremista de Vinicio Castillo, radical. Se entendió en aquel momento que no era una iniciativa viable. De hecho, mi gobierno en ese momento, que yo estaba aliado al Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Danilo Medina, yo recuerdo que hicieron una rueda de prensa en el Palacio Nacional para desligarse de esa propuesta mía. Sin embargo, ese proyecto generó en la sociedad un apoyo en muchos sectores sociales. Pero nunca el Congreso aprobó nada. No lo aprobó, pero ha sido una iniciativa de un gobierno. Pero sin embargo, 8 años después, ese proyecto es el que se está haciendo. Te lo digo porque a veces son extracongreso. Sí, pero producto de una lucha que se libró desde el Congreso. Cuando tú estás en el Congreso, tienes que consensuar con otras fuerzas políticas, que es lo que tú planteas, para poder aprobar. Por ejemplo, la Fuerza Nacional Progresista, mi hermano Pellegrín, logró, siendo uno y después 2 solo diputados, lograron aprobar muchas leyes. El derecho a la llamada, la ley minera también. La ley, tienen 20 o 30 leyes que se lograron aprobar en ese tiempo. Como tú dices, Miguel, hay que hacer siempre una labor con las otras bancadas de buscar un consenso para que leyes sean aprobadas. Ahora bien, hay un aspecto fundamental que es de mis propuestas fundamentales que aquí se ha perdido, y es un rol fundamental de un senador y de un diputado. Pero en este caso, aspiro a la senaduría del distrito, es la labor de contrapeso que se ha perdido. En nuestro sistema está diseñado constitucionalmente para que exista un contrapeso, de que el Congreso Nacional sea fiscalizador del Poder Ejecutivo y los otros poderes, y que no sea un sello gomígrafo, un yes sir del mandatario de turno. Eso se ha perdido en los últimos 20 años, y yo creo que en mi caso, el que me vote por mí tiene que estar seguro y consciente de que yo puedo desarrollar ese papel de contrapeso sano y constructivo desde el Senado. ¿Por qué digo que tiene que estar seguro? Porque yo lo probé siendo diputado. Aún con mis aliados políticos en temas fundamentales. El tema, por ejemplo, del aborto, el Código Penal. El presidente Danilo Medina intentó en 2 ocasiones aprobarlo, con la legalización del aborto en 3 causales. Y fue el diputado Vinicio Castillo una de las cabezas fundamentales de la resistencia, vamos a decir, legislativa, para que eso no se aprobara, porque violaba la Constitución de la República. Y logramos que no se aprobara.
El libro Hablemos de degeneración sexual en las escuelas públicas, que se intentó igualmente incluir en el currículum de las escuelas dominicanas, fue detenido por un diputado que hizo la denuncia, que se llama Vinicio Castillo. Es decir, el Congreso ha perdido, y sobre todo este último, ha ido decayendo la calidad legislativa y de funciones fundamentales de contrapeso que se necesita en cualquier democracia. ¿A qué se debe esa caída de la calidad? La caída de la calidad en el Congreso proviene de que están siendo llevados, lamentablemente, no los mejores candidatos, en muchos casos, no los que mayor preparación jurídica o compromiso de nación tienen, sino por una idea clientelar de que el individuo que más dinero tiene para hacer una campaña es el que triunfa. Y eso se ve no solamente en el Congreso, se ve en lo municipal, ahora se vio en los regidores, porque el costo de la política se ha encarecido. Antes los partidos hacían un listado de sus mejores hombres y mujeres para llevar una calidad jurídica, política, que representara el partido. Tribunos. Tú analizas la historia del país, del Congreso, te das cuenta. Pero fíjate, hasta los debates mismos desaparecieron en el Congreso. Yo recuerdo con ese debate del muro, fueron 2 horas debatiendo, interesantísimo. Pero no hay debates, no hay debate. Por ejemplo, no es que no hay debate, no, sino que se han dado los casos, muchas veces, de que se aprueban leyes sin que las lean. El caso de la ley del DNI. Exacto. Es bueno que la oposición. Y que a veces no solamente que no la leen, sino que después la truquean. Y después lamentable. ¿Pero por qué? Porque no hay también la calidad, no solamente estar ahí, es que al no haber una preparación jurídica constitucional, muchos de los colegas, de los diputados o senadores no tienen tampoco la posibilidad de darse cuenta de una serie de situaciones que se dan cuenta después cuando lo leen en el periódico y la sociedad reacciona. Esa es de las cosas que tenemos que elevar la calidad del Congreso. Y no lo digo hablando del caso mío como candidato, sino en sentido general. Habría que también considerar que esto puede ser también un reflejo, Benicio, de cómo se ha producido una evidente degradación del sistema democrático. Claro. O sea que más que del sistema democrático, de la clase política. Sí, pero tú hablas de poder estimular desde el Congreso una función de contrapeso, claro, que es la que le corresponde al Congreso. En este Congreso, claro, en este concepto de Estado de Derecho. Entonces, si la democracia no se fortalece, no se va a poder conseguir. Claro. Tiene que, y quizá yo creo que mi accionar, mi carácter, puede darle al elector una garantía de que no importa quién sea el presidente, sea amigo o no, mi labor de contrapeso estaría garantizada en caso de ser electo senador del distrito. Vinicio, con las pasadas lluvias que se presentaron el 18 de noviembre aquí en el país, que recordaron las del pasado 4 de noviembre pero de 2022, usted hizo referencia a que se llegara a un consenso político con una estrategia nacional para que se estableciera una ley que regulara los drenajes pluviales por los próximos 10 años. Claro. ¿Es esta ley quizás una de sus propuestas de su candidatura para el Senado? Es una de mis propuestas porque ese es uno de los problemas mayores que tenemos nosotros como país en desarrollo. Nosotros no hacemos planes a largo plazo. Aquí todos los planes se hacen para el día a día. Y el tema de solucionar el drenaje necesita obligatoriamente de un lapso de tiempo mínimo de 10 a 20 años. El político que le dice que eso lo resuelven en 1 año, 2 años, le está hablando mentira. Ahora, eso significa también, y el país tiene que saberlo, mucha inversión que no es de ayuntamientos, porque es de las cosas también, de las distorsiones que se han. Los ayuntamientos pueden darle mantenimiento a las obras,
Pero lo que se necesita para hacer el drenaje son miles de millones. Desde aquí, desde Balaguer para acá, no se hace ese tipo de obra. ¿Por qué? Porque no da votos, no se ve, son obras tediosas que crean dificultades cuando se están haciendo para el tránsito. La gente entonces, la mayoría de los gobiernos de Balaguer para acá no han invertido en eso porque no han visto un rédito político. Pero también parece que se han dormido los burócratas, porque si los burócratas saben que son obras multimillonarias, meten las manos ahí. Pero, ese es lo grande problema de este pero país, tú sabes... Que la burocracia quiere buscar coimas en esa... Pero tú sabes qué es lo que pasa. Planificación. El doctor Balaguer, cuyo partido es que me postula, yo me siento muy orgulloso cuando hablo de estos temas. Ciego, con todas las limitaciones, tenía un equipo estrella planificando lo que sería la ciudad en los próximos 20 o 30 años. Es decir, todo lo que ustedes ven que se hizo posteriormente estaba planificado. Del urbanismo, no hay duda. De urbanismo, sí. y incluyendo los drenajes y todo. Es decir, ¿qué pasa? Todo eso se interrumpió. Ya los gobiernos hacen las obras, los pueblos crecen las ciudades crecen sin ningún tipo de planificación. Y obviamente suceden este tipo de cosas que sucedieron el 18 de noviembre. Perdón, entonces, vamos a darte una pregunta a ti y una final. El Ministerio de Familia es uno de los temas también, de las propuestas nuestras. ¿Pero más ministerio? No, fusionar. Fusionar. Un proceso digamos, de achicamiento. Fusionar y darle el de la mujer, el de la juventud, y darle una visión integral con que tenga la familia como eje, porque el eje de la sociedad es la familia, y eso es de las cosas que están amenazadas aquí por esa gente extranjera, que no solamente es aquí en República Dominicana, es a nivel global. Se quiere destruir la familia como la conocemos, y esas son de las cosas que el Estado tiene que preservar, porque es lo que le da la fortaleza a la sociedad. Yo creo que hay los amigos del Listín Diario Digital tienen algunas preguntas. ¿Las has podido recibir, Melanie? Sí, tenemos aquí unas cuantas preguntas. Una de ellas es: ¿cuál es el proyecto legislativo que usted califica como su gran logro durante su periodo como diputado? Bueno, yo sometí muchos proyectos. Está el del muro, sometí el de protección de la mano de obra nacional, que es uno de mis temas fundamentales, de que el Estado Dominicano, que es el mayor contratista de obras del Estado, 80-20, no pueda contratar mano de obra ilegal. Caso, por ejemplo, de Pedernales. Ahora mismo está el Estado invirtiendo $500 millones en Pedernales. Yo he planteado, hay que tener una prohibición que las empresas privadas que contratan esas obras del Estado tengan el 80-20 y la prohibición y las multas para el que contrate mano de obra ilegal. Es de los temas. El tema, por ejemplo, de las clínicas privadas, las emergencias, yo propuse, y eso me trajo mucho, y lo mantengo, y lo reintroduciré si soy electo senador del distrito. Es una vergüenza que aquí cualquier persona llegue a una emergencia de una clínica privada porque le queda cerca cuando ha ocurrido un percance de salud y no se le atienda si no tiene dinero. Yo creo que eso, el Estado, se necesita una ley que cubra las emergencias cuando hay situaciones de ese tipo, de que la clínica privada le den la asistencia. Hay que brindarla. Hay que brindarle emergencia. Hay que brindarle emergencia, esté donde esté, en una clínica privada. Obviamente, las clínicas privadas tienen un punto, y yo lo discutí en aquel momento, de que hay un costo, de que el Estado tiene que asumirlo y reembolsárselo, porque las clínicas tampoco pueden absorber
los recursos que se llevan, los insumos, y perder en términos económicos. Le toca al Estado también resolver, compensar, vamos a decir, los gastos que puedan incurrir la clínica privada en emergencia cuando hay casos de ese tipo. Son de los proyectos que yo sometí y que peleé mucho. El tema sí se aprobó, el tema de la fuerza pública, es la nueva ley de fuerza pública, fue una iniciativa nuestra, sí fue aprobada, pero la mayoría, evidentemente, de las cosas que propusimos, no, el tema de los combustibles también lo propuse, hacer más transparente. Eso es lo que Ito hablaba de la paridad de los paritarios. De que el dominicano sepa lo que está pagando de impuestos, lo que está pagando del combustible. Es decir, que haya una transparencia total de qué usted está pagando cuando esté echando un galón de combustible. Fueron de mis proyectos. Obviamente, esos proyectos, te decía, no me lo aprobaron, porque eran proyectos que chocaban, vamos a decir, con lo que era el interés del gobierno en ese momento. Que volvería a ser lo mismo ahora también. Bueno, la lucha... Si son muy vidriosos los proyectos. La lucha, bueno, pero ese es el labor de contrapeso de que hablo. Ahora bien, yo hacía una rueda de prensa semanalmente sobre estos temas y creaba la discusión y aún no se hubiera aprobado muchas de las cosas que propusimos, sí se logró que ese contrapeso y esa presión social se diera desde el Congreso Nacional. Y la última parte, que también me lo dicen en los barrios, que quiero compartir con ustedes, que la gente me dice, doctor, el problema es que ustedes nada más vienen aquí cuando hay elecciones. Que es verdad. Los políticos. Y después se van, se fuman. Yo estoy proponiendo la casa del senador en los barrios. Porque la representatividad, que es el otro rol fundamental del senador o del diputado. De los legisladores. Porque hay muchos problemas en esas comunidades. Y yo, cuando fui diputado, tenía mi despacho abierto 2 veces a la semana para recibir a las comunidades. Hay muchos problemas comunitarios que si el diputado o el senador se ocupa, lo puede resolver sin dar dinero ni dádiva, simple y llanamente haciendo las diligencias frente a los organismos competentes. Pero para eso están los ayuntamientos. Sí, pero la labor de representación, que es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos y en las sociedades más avanzadas, cuando una comunidad tiene un problema, va donde su diputado, va donde su senador, para que su senador y su diputado eche el pleito, vamos a decir, por esa comunidad. Entonces, pero aquí no hay mucho, no hay tradición. Esa desconexión que hay física, presencial, de los senadores y diputados con sus comunidades. Ese es un no punto. Hay donde hablar, hay que protestar. Ese es un punto esencial que yo estoy proponiendo. Que haya la casa del senador en los barrios más importantes, de las comunidades más importantes, y tener una representación mucho más directa con la gente del pueblo, que lo que le falta es voz. Claro. Muchas veces son cosas que se resuelven hasta con una llamada a un funcionario encargado de una institución, de que lo llame un senador. Se puede resolver lo que es un gran problema para miles de personas que viven en los barrios de la capital. Lo ideal es que conjuntamente con la Casa del Senador, si se llega a crear, que no sea solamente para la jurisdicción del Distrito Nacional. No, eso deben hacerlo. Claro, deben hacerlo. Yo lo estoy proponiendo no solo para el Distrito Nacional, porque es de los roles fundamentales de los congresistas que, como decía Miguel, aquí se ha olvidado. Y me lo dice la gente, me lo dicen todos los días. El problema es que aquí vienen nada más en campaña, en zafra. Después que son electos, más nunca se aparecen por aquí. Con la casa del senador,
cada pueblo. La gente no va al domicilio del senador a beber café y a pedir, un café muerto y todo. No, y es una manera también, exacto, de estar. Y de ir registrando los requerimientos de la producción. Sí. Bueno, tenemos finalmente también, en cuanto a este último proyecto que no quiero dejar de mencionarlo, y que crear por ley que en las alcaldías se cree un banco para empleos. Me explico. Que haya una disponibilidad de tanto las empresas que requieren quien requiere empleo, sepa que en las alcaldías hay disponible una base de datos de gente disponible para trabajar. El Ministerio de Trabajo la tiene que tener. Sí. Pero no en las alcaldías y en las direcciones municipales está diseminada en todo el país. Tiene la posibilidad de que el que está desempleado deja su currículum ahí y la empresa que está en la comunidad, no es aquí, que está en la comunidad puede acceder a ese tipo de bancos de datos, de información y servir como un paliativo para el tema del desempleo. Bien, Vinicio, contigo podemos pasar mucho tiempo hablando porque tú eres un hombre que siempre tiene muchas ideas y además también tiene una participación cotidiana en los debates. Yo soy periodista también y tengo mis maestros aquí en lo que me enseñaron Miguel Franjul y Rudy González. Un hombre de redes. Me llevaron al ámbito del periodismo también, un periodismo empírico. Sí, combativo. El suyo es combativo. Bueno, Benicio, entonces estamos muy satisfechos de conocer tus propuestas. Los lectores del listín y los electores del país también tendrán la oportunidad a través de nuestras plataformas, la plataforma digital, la plataforma impresa, de tener documentado todo lo que tú has propuesto aquí. Así que te agradecemos mucho que nos haya... Reiterándole las gracias y reiterando que para mí ha sido un gran honor estar aquí hoy en el decano de la prensa nacional, el buque, como yo le llamo, el buque insignia de la prensa nacional. Gracias, Benicio. Gracias. Melanie. Okay. Señores, en otro momento contaremos con la presencia de candidatos y candidatas al Senado de la República, tanto aquí en la gran urbe como en otras provincias importantes. Manténgase sintonizado con el listindiario.com.